¿Cuántos han oído hablar de maldiciones generacionales? El tema de las maldiciones generacionales es un tema que quizás nos persigue en el ámbito cristiano evangélico, ¿sí? Y muchos de los que tenemos algún tiempo en el evangelio podemos decir que hemos escuchado hablar de este tema. Quizás a nuestros líderes escuchamos hablar de estos temas, quizá en un discipulado, quizá en un curso, pero es un tema que no debe faltar, o se considera que no debe faltar en las iglesias. Y hablando de maldiciones generacionales, estamos hablando de unas maldiciones. Para los que nunca han escuchado de esto, ¿quiénes nunca han escuchado de esto? Uno, nada más, nunca ha escuchado. Los demás ya han escuchado. 2, 3, 4, 5. No han escuchado el tema. Los demás, todos han escuchado del tema. ¿Sí? Correcto. Muchos han escuchado el tema. Es un tema muy común. Vamos a repasar de qué se trata y vamos a ver qué dice la Biblia, qué verdaderamente dice la Biblia al respecto. No que nos han dicho que dice la Biblia, no, qué verdaderamente dice la Biblia al respecto. Pero vamos a partir de lo que se conoce como maldición generacional, y son aquellos pecados y consecuencias de los mismos que heredamos de nuestros antepasados, ¿sí? Son pecados y ataduras que heredamos de nuestros antepasados. A eso se le conoce en el argot evangélico como una maldición generacional. Entonces vemos un cúmulo de consecuencias, los hijos practicando un pecado y dice, ¿pero por qué? No, porque es que su abuelo tenía ese pecado. Entonces, él está practicando ese pecado y está sufriendo los efectos de ese pecado porque es una herencia. Entonces, yo no sé ustedes, pero yo he escuchado frases como que el pecado los reclama. ¿A cuántos han sentido que el pecado los reclama? Eso es como que, no, lo que pasa es que hay pecados de iniquidad que están reclamando su alma. Y tú dices, wow, interesante, ¿no? A mí me parece muy interesante. ¿A quiénes les parece interesante? Suena así hasta como místico, como profundo, ¿verdad? Como hasta uno se peluca, wow, pecados que reclaman. Uf, mira cómo se me paran los pelos. ¿Verdad que sí? Suena así como espiritual. Entonces, como los pecados nos reclaman, hay que hacerle una especie de despojo. O sea, como una liberación, pues, más evangélicamente hablando. Más evangélicamente hablando, una liberación. Unos ramazos, un conjuro. Por aquí se fueron más profundos, por aquí, por este lado. En el argot venezolano es como un conjuro. Fíjense que eso lo hemos escuchado. Ahora, hay algo interesante y es pensar que siendo cristiano, a usted un pecado lo reclame. Siendo hijo de Dios, usted tenga una deuda
con Satanás que Cristo no pudo pagar. Eso es lo que estamos diciendo, hermano. Cuando decimos que yo estoy acarreando una maldición generacional, estoy diciendo, mira, yo tengo una deuda con Satanás donde Cristo no tiene jurisdicción, Cristo no puede pagarla. ¿Será eso posible? Dicho de esa manera, pastor, no parece posible. Pero vamos a ir al libro de Éxodo y vamos a ver de dónde nace este evento o este tema de las maldiciones generacionales. Éxodo 20, versículo 5. Entonces cuando nosotros decimos, ya va, pero si Cristo me dio libertad, ¿cómo es posible que yo esté arrastrando con una maldición generacional? No, lo que pasa es que Éxodo 5 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito, escuchen bien, ahí está el basamento bíblico de la escuela de liberación y sanidad interior de muchos. Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Quítalo. Ok. Yo visito la maldad de los padres, visito a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, si tercera y cuarta generación, o sea que mi tatarabuelo, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, no, pues, hasta mi tatarabuelo, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo. O sea que yo, usted y yo podemos estar cargando con cosas heredadas de nuestro tatarabuelo, porque el Señor es celoso y dice, yo visito la maldad hasta la cuarta generación. Con razón, diga, con razón. Eso explicaría muchas cosas, nos quitaría la responsabilidad de encima y nosotros, es que lo que está pasando es que yo estoy cargando con una maldición generacional de mi tatarabuelo. Eso es lo que está pasando, con razón yo soy así. No es culpa mía, es culpa de mi tatarabuelo. Pero eso se resuelve con sanidad interior. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Eso se resuelve con una retrospección. Vamos a hacer una retrospección. Vamos a ponernos nuestra mente en blanco y vamos a ir hacia atrás, todos los sucesos, todos los eventos, hasta tu tatarabuelo. Pero ¿cómo hago eso si yo no vivía en esa época de mi tatarabuelo? ¿Cómo yo recuerdo todos los sucesos hasta llegar a mi tatarabuelo? Pero es que es necesario, porque debes renunciar uno por uno. Desde los pecados de tu tatarabuelo tú tienes que renunciar y tienes que despojarte y tienes que empezar a soltarlos y atarlos. Empezás a hacer nudo desde tu tatarabuelo, empezás a hacer nudo desde tu tatarabuelo hasta que llegues aquí para que quedes libre. ¿Cuántos dicen amén? Ok, ya veo que están bien confundidos. Amados hermanos, vamos a ver que eso es lo que se nos enseñó o se enseña. Eso es lo que se dice. Ahora, vamos a leer otra vez el versículo, pero ahora lo vamos a dejar más tiempo.
para que nada más desde el versículo base de esta teoría veamos una gran verdad. Y es que dice: yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. No leímos la última frase. La última frase del versículo no la leímos. ¿Qué dice? De los que me aborrecen. No era una maldición sobre todo el pueblo. Había una gran condicionante o una gran condición, y era de los que me aborrecen. Es decir, si esas generaciones me siguen aborreciendo, si ustedes me siguen aborreciendo y sus hijos me siguen aborreciendo, yo los voy a visitar. La consecuencia va a dar continuidad, porque ellos van a aborrecerme y por consecuencia van a recibir castigo. De los que me aborrecen. ¿Quiénes aborrecen al Señor aquí? Aquí ustedes, de los que están aquí presentes. ¿Quiénes aborrecen al Señor? Aborrecer es experimentar una profunda aversión. Sí, eso es en el diccionario. Aborrecer, experimentar una profunda aversión. O sea, yo no quiero saber nada, me causa repulsión. Ya yo aborrezco. Cuando ustedes comieron mucho frijol chino, ¿se acuerdan cuando comimos frijol chino bastante? ¿Quiénes comieron frijol chino bastante en una época? Lentejas. Arepa de lenteja. ¿Quiénes comieron arepa de lenteja? Aleluya. Un fuerte aplauso al Señor por eso. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tú nos proveíste. Pero de esa época, mucha gente ve frijol chino y automáticamente le causa repulsión, le da náusea, aversión. No quiero ni verlo. Llévenlo para la cesta de amor, que no quiero ni ver. Para los cochinos. Pero yo creía que era para la cesta de amor que lo traían. Si a usted no le gusta, usted no lo va a dar con amor. Yo voy a dar con amor lo que a mí me gusta. ¿Sí o no? Aprovecho ahí para hacer una aclaratoria. Una cuña. Entonces vemos esa cesta de amor full de arroz chino, de frijol chino. Ojalá de arroz chino, ¿eh? De frijol chino. Porque le causa, es que lo cambian por ace. Oye, está bien. Le causa repulsión. Ya verlos le causa aversión. Lo rechazan. Hay gente que rechaza a Dios. Y no solo lo rechaza, sino que le causa molestia. En el evangelismo que tuvimos, hubo un testimonio de una persona que dijo: yo soy atea. Bueno, está bien. ¿Qué quiere usted decir con ateo? No quiero escucharlo, váyanse. Pero ya va, lo que pasa es que venimos a... No, yo los respeto a ustedes, pero respétenme a mí. Váyanse que yo... Se puso agresiva. Y el hermano que estaba evangelizando, pero explíqueme. No quiero escucharlo. Tiene una profunda aversión con Dios. Tanto así que se denomina atea, o sea, sin Dios. O sea, no creo en Dios. No existe. Entonces los que aborrecen a Dios son los que se consideran sin Dios, ateos. Pregunto, ¿cuántos ateos hay aquí? Entonces, el versículo está condicionando. Aquí vamos a ir deslastrándonos y descartando posibilidades. ¿Será posible que yo esté arrastrando una maldición de mi tatarabuelo? Dice la palabra del Señor que esto le va a pasar a los que lo aborrecen. Es decir, a los que tienen una profunda aversión hacia Dios. Yo voy a preguntar de nuevo. ¿Usted tiene aversión hacia Dios? ¿Quiénes aman a Dios aquí?
entonces responda con confianza. No, no tengo aversión al Señor. Para los otros sí respondieron con confianza. Ahorita sí. ¿Quiénes aman a Dios aquí? Ok. Entonces, nosotros no aborrecemos a Dios. Diga, yo no aborrezco a Dios. Entonces, esta condicionante no es para mí. Diga, no es para mí. Entonces, desde ya yo quiero que usted empiece a entender y que empiecen a romperse las ligaduras emocionales y mentales que le impusieron a muchos, que es que están cargando con maldiciones de su tatarabuelo. No, lo que pasa es que yo soy así porque es una maldición generacional, pastor, que es que yo no puedo. Yo no puedo librarme de eso porque usted sabe que es una maldición generacional, ¿no? ¿Ah? Los antepasados, mis ancestros me reclaman, entonces yo tengo que estar firme porque me reclaman, pastor. Yo los escucho en la noche reclamándome. Ponle la mano ahí a un vecino tuyo ahí y dile, sé libre en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces no hay maldición de mi antepasado según el versículo bíblico. Si usted ama a Dios, se corta la posibilidad de interpretación siquiera. Y yo aplicarle eso a la iglesia. ¿Sí? Se corta hermenéuticamente, exegéticamente. Es decir, con una correcta interpretación, ya vemos que no hay posibilidad. Sencillito, simplemente haciéndole una exégesis básica, sin salirnos siquiera del versículo. Ahora vamos a otro versículo. Y mientras vamos para allá, Ezequiel, busquen Ezequiel 18. Y es que los mismos judíos tenían una explicación al respecto y decía, un targum judío decía que este versículo se refiere a padres y a hijos impíos. Es decir, que ese versículo se aplicaba de visitar la tercera y la cuarta generación, el pecado, a padres impíos e hijos rebeldes. Cuando un padre es pecaminoso, cuando un padre tiene conductas inapropiadas, cuando un padre es un mal ejemplo, eso automáticamente se convierte en una instrucción para su hijo. ¿Sí? Si usted fuma y bebe delante de su hijo, usted está enseñándole a fumar y a beber. Sí, pero ya vamos para allá. Ezequiel 18, 19 y 20. En el Antiguo Testamento, o sea, todavía no vamos a llegar al Nuevo Testamento. Vamos a ver en el Antiguo Testamento qué dice el Señor al respecto. Y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. Fíjense, ¿lo están viendo? En el versículo 19, como que hay un reclamo. ¿Por qué el hijo no está cargando con las consecuencias de su padre? ¿Por qué el hijo no está pagando por el pecado de su padre? Como que hay un reclamo. Y automáticamente el Señor le dice, porque el hijo hizo lo correcto. ¿Sí? El hijo guardó mis estatutos, los cumplió. Él vivirá, él no va a cargar con ninguna consecuencia. Versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. Dicho también en el argot evangélico, la salvación es individual. ¿No han escuchado eso? La salvación es individual. Aquí está, mire. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, estamos viendo
cómo se desmonta una escuela doctrinal desde el Antiguo Testamento. En el mismo Antiguo Testamento no era así. Pero es que es el nuevo pacto. No, en el mismo Antiguo Pacto el Señor establecía: el alma que pecare, esa morirá. La justicia va a reposar sobre el que sea justo, y la impiedad sobre el que sea impío. Pero y entonces las maldiciones generacionales, no es así. Es el que desobedezca, es el que me aborrezca, que va a tener las consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amados hermanos, vemos entonces que se nos enseña, se nos dice, se nos insta a anunciar, a cortar, a recordar cosas para poder cortarlas. Y vemos que la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento, no establecía eso. Ahora, hay un principio interesante allí que el Señor está diciendo: mira, hasta la tercera y la cuarta generación, ¿qué tiene que ver esto? Y los mismos judíos explicaban que esto era un ejemplo. Si el padre hacía la maldad, los hijos quedaban propensos, es decir, el índice de probabilidades que el hijo practicara la maldad era bastante alto, ¿sí? Esto más adelante lo conocemos como patrones conductuales o patrones de conducta dentro de la familia. Los psicólogos ya le pusieron nombre, patrones de conducta. ¿Cómo así? Bueno, usted no ve que ese muchacho es igualito a su papá, pero no en lo físico, toma igual que él. Es que el papá llegaba a esa hora y como lanza la puerta, suena igual la puerta y todo cuando la lanza. Es que no le perdió pisar al papá. Eso es una maldición generacional. Y vemos que es un patrón de conducta. Sí, lo está visitando la consecuencia del pecado de su padre, pero es porque el hijo todavía aborrece a Dios, porque el hijo sigue en desobediencia con el Señor, y se creó lo que se conoce como un patrón de conducta. Y yo quiero que usted y yo evaluemos, porque esto sí tenemos que evaluarlo, tenemos que hacer una inspección y ver qué patrones de conducta yo estoy repitiendo de mi papá. Y a lo mejor usted está repitiendo buenos patrones. Hay gente que hacen cosas buenas porque las aprendieron de sus padres. ¿Quiénes le han dicho: oye, tú te pareces a tu papá, vale? Positivamente. ¿A quiénes les han dicho? Positivamente, o sea, cosas buenas. Te pareces a tu papá, este muchacho es aplicado, ¿verdad? Le gusta ayudar a la gente. Mira, es una buena persona, igualito a tu papá. O igualito a tu mamá, a su mamá. ¿Quién le han dicho? A lo mejor no. Igualita a su mamá, usted se porta bien, usted, mira, buena gente, hablas como ella, qué lindo. Pero también, a veces, cuando se molestan y responden, también le dicen: oye, igualito a tu papá. ¿A quiénes les han dicho así también? Cuando se molestan y se le cruza el apellido o los apellidos, y dice: oye, una guara, mira, igualito al papá, igualito a la mamá. ¿A quiénes les ha pasado? Y a veces nos sorprendemos haciendo cosas y dicen: pero ya va, ¿y cuándo yo aprendí esto? Y resulta que es algo que yo aprendí desde la niñez, recibiendo instrucción de mi padre, recibiendo instrucción de mi madre. Porque la palabra del Señor dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El ejemplo que tú le estás dando al niño es una instrucción. Y muchas veces nosotros estamos repitiendo cosas porque fuimos instruidos con el ejemplo. Eso se conoce como patrones conductuales dentro de la familia. Y
si bien es cierto que las maldiciones generacionales, como nos las pintaron así con esa, me está reclamando una maldición, está sobre mí una maldición, que tengo que ir para allá, para la tumba de mi abuelo, y ahí renunciar a ella con 2 litros de aceite de oliva. Aunque no es así, sí debemos reconocer que hay patrones de conducta que nosotros no podemos ignorar. Si son patrones de conducta dañinos, si son patrones de conducta que nos están llevando a hacer cosas que a Dios no le agradan. Y muchas veces estamos formados, nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo de nuestro carácter fue a través de imitación, o la mayoría es a través de imitación. Zona de desarrollo próximo, tenemos a quienes allí, los niños más cercanos, nuestros padres representan nuestra zona de desarrollo próximo. Entonces nosotros vamos aprendiendo de ellos. Por supuesto tenemos genéticamente un temperamento heredado, tenemos características propias, pero la mayoría de las cosas se forman en el contexto, en nuestro ambiente, y se forman heridas. No solo son patrones de conducta, con los que vamos arrastrando. Repito, no son maldiciones generacionales. Hay patrones de conducta que usted y yo estamos repitiendo. No es una maldición que me alcanzó, no, es un patrón conductual. Que el enemigo se aprovecha de eso, sí. Otra cosa, menos. Cuando hablamos de maldiciones generacionales, mucha gente también aplica este término a enfermedades. Por ejemplo, es que la abuela de ellos le dio cáncer de pulmón, porque la abuela de ellos fumaba mucho. Entonces, de ahí todos les da cáncer de pulmón y ninguno fuma. Todos tienen cáncer de pulmón y no fuman, pero es una maldición generacional. Amados hermanos, eso no tiene asidero bíblico. Eso no tiene respaldo bíblico. Hay ciertas enfermedades que se consideran congénitas, se consideran hereditarias, genéticas, ¿sí? Que van allí en los genes, pero no tienen que ver con maldiciones. Y son ciertas enfermedades. El cáncer, doctora, el cáncer, hay predisposición. O sea, hay cierta predisposición genética en algunos tipos de cáncer. La diabetes, uno de los tipos de la diabetes. Y así podemos ver enfermedades que genéticamente hay altas probabilidades. O sea, yo estoy predispuesto a ser diabético porque mi mamá es diabética. No es que yo voy a ser diabético, amén, sino que hay una predisposición genética. Se te hace un candidato. Si tú no te cuidas y tú repites los mismos errores de tus padres, más propenso está de que se active esa herencia. Pero no es una maldición. No es como nos las vendieron, no, pero entonces tienes que renunciar. Porque si fuese una maldición, vamos a ver entonces la obra que hace Cristo en el creyente.
Yo quiero que usted y yo veamos primero esto para después ver la obra que Cristo hace, para que nosotros veamos cómo se corta toda maldición del pasado. Porque si estamos en Cristo somos nuevas criaturas, amén. Pero todavía no hemos llegado allá. Todavía estoy en la parte de las maldiciones. Ya no son maldiciones, ya sabemos. Ahora, ¿qué sí hay que tener cuidado? Que hay patrones conductuales que estamos repitiendo. Yo quiero que usted se analice, yo quiero que usted vea si hay patrones que usted está repitiendo, no para que los ate y renuncie, sino para que usted se concientice y le pida a Dios que le ayude a que su carácter sea dominado por el Espíritu Santo. A que su vida sea dominada por el Espíritu Santo. Que sus patrones conductuales sean dominados y no por un patrón de conducta aprendido. Amén. Heridas. Entonces, patrones conductuales, una de las cosas que yo veo que hay que tener cuidado con esto. Otra cosa que yo veo que hay que tener cuidado, y no es maldiciones, pero sí son cosas que venimos arrastrando, son las heridas del alma. Heridas en el corazón. Personas que fueron traumados de niños. Personas que fueron maltratados, personas que fueron violados, personas que fueron rechazados y un sinfín de cosas, abandonados, no fueron tomados en cuenta, le dijeron una palabra que le marcó su vida. Hay personas que son adultos, son ancianos incluso, y vienen arrastrando con una herida profunda que le abrieron en la niñez. Y todavía su conducta está condicionada por esa herida. Entonces ¿cómo es que dice el dicho? El picado de la culebra. El picado de culebra cuando ve un bejuco, brinca. ¿No han escuchado eso? Oye, ustedes naguará no están en la jugada de los refranes, ¿vale? Eso es en el campo, hermano, uno que viene de allá. Dice como que al picado de culebra, ya sabemos que la culebra no pica, pero no estamos hablando no vamos a aplicarle hermenéutica a los refranes. Es una ilustración simplemente. Es como que, pero el dicho es como que si a ti te mordió una culebra, obviamente quedas con el miedo y cualquier cosa que se parezca, brinca. ¿Sí me explico? Oye, no fue al lugar el refrán. Lo cierto es que cuando uno tiene una herida, muchas veces vemos el bejuco, que no tiene nada que ver con la herida, no es un peligro, pero la gente está predispuesto, se engrincha y dice, pero ¿qué le pasó a Ramón? Si yo le estaba diciendo era que si la quería de mechado de pollo. No me des nada, que yo no te estoy pidiendo. Tiene un problema, una herida que le negaron la comida en la niñez. Entonces él creyó que yo le estaba negando la comida, pero no tenía nada que ver. Yo le pregunté era que si la quería de mechado de pollo. Y se puso bravo y se fue. Muchas veces eso nos pasa, hermano. Yo lo estoy así exagerando la nota, ¿no? Pero muchas veces pasa que tenemos áreas en nuestra vida donde fuimos heridos y eso nos predispone a andar engrinchados, ¿sí? A andar peleando con personas que no tienen la culpa de la herida que nos hicieron. Y muchas veces esta predisposición no nos deja disfrutar las bendiciones que Dios nos está dando. Muchas veces esta predisposición no nos deja disfrutar del cuerpo de Cristo, porque yo tengo una herida que no me deja acercarme a nadie, porque yo creo que todos los hombres son unos violadores. ¿Sí? Porque yo creo que todos los hombres
son unos maltratadores. Otros tienen problemas y dicen, no, porque yo creo que todos los líderes son unos abusadores y unos ladrones. Ah, porque vienen de una iglesia donde los estafaron y los robaron. Y ahora automáticamente todos los líderes y pastores somos unos ladrones. Entonces hay una predisposición, hay una herida en tu corazón o en nuestros corazones. Muchas veces hay heridas que no nos dejan tener una relación sana dentro del cuerpo. Y esto no es una maldición generacional. ¿Sí? Entonces estoy viendo dos cosas que la meten dentro de las maldiciones generacionales, que ya vemos no es una maldición generacional, pero que sí son una realidad. ¿Cuáles son estas dos cosas? Patrones conductuales que venimos arrastrando y heridas emocionales. Entonces, aunque nosotros no somos de la escuela de las maldiciones generacionales, porque no creemos simplemente aplicándole una exégesis al texto, nosotros tenemos que estar alerta con los patrones conductuales que venimos repitiendo y con las heridas en nuestro corazón que nos predisponen y no nos dejan tener una relación sana, muchas veces dentro de mi familia. Si en tu familia no puedes tener una relación sana, que vives con ellos, imagínate en la iglesia. Mucho menos. No. Si usted está en Cristo, no. Y vamos para allá. Ahorita vamos a ver por qué no. Ya lo vimos ya en el antiguo pacto. El Señor dice, porque si usted vive en obediencia al Señor, el Señor dice, la injusticia va a recaer sobre el injusto, la impiedad va a recaer sobre el impío, pero la justicia va a recaer sobre el justo. Lo leímos ahí, resalta ahí Ezequiel, hermana, Ezequiel 18, 19 y 20. Eso téngalo allí para que usted vea que no, ni en el antiguo pacto existía. Entonces, hermanos, vemos que la hermana me ha preguntado ya varias veces, pastor, entonces no existen. Porque es una duda, ¿verdad que sí, hermana? Porque se lo han dicho varias veces. Y así como a ella, hay a muchos de nosotros que nos han dicho y que nos han inculcado y que nos han metido un psicoterror, menospreciando y socavando el sacrificio de Cristo. Porque en esta segunda parte de la enseñanza, yo quiero que usted y yo entendamos que Jesús rompe con toda maldición. Levante su mano y diga, Jesucristo rompe con toda maldición. Vamos, dígalo de nuevo, Jesucristo, diga, en mi vida rompió con toda maldición. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, denle un aplauso al Señor. En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 9 y 10, el Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Hay algo que debemos entender y es que sin Cristo estábamos en una maldición. Sin Cristo estábamos a merced del reino de las tinieblas. Éramos esclavos. Éramos personas muertos en delitos y pecados. ¿Suena eso a maldición?
sea, sin Cristo nosotros estábamos en una maldición generacional desde nuestro abuelito Adán. ¿Sí? Sí, ni siquiera la cuarta generación. O sea, sin Cristo la humanidad estaba en una maldición desde el pecado original allá, cuando Eva, que fue la primera que pecó, y por culpa de ella el hombre. Yo sabía que se iban a poner las mujeres. ¿Cómo? Desde aquel pecado original, la humanidad quedó destituida, quedó bajo maldición. Entonces, sin Cristo estamos bajo maldición. Y ahí el enemigo puede hacer y deshacer. Ahora, el Señor Jesucristo dice, el ladrón vino a matar, ¿sí? El ladrón vino a hurtar, el ladrón vino a destruir. Pero ahora, los que entran por mí, soy la puerta, porque viene hablando de que yo soy la puerta, tendrán pastos, tendrán abastecimiento, tendrán un cuidado. Los que entran en mí, yo vine para darles vida y vida en abundancia. ¿Les parece eso a maldición? O sea, ¿pega la vida en abundancia con una maldición? Ahora, la condición es estar en Cristo. La condición es haber entrado por la puerta que es Él. Yo soy la puerta. ¿Quiénes entraron por la puerta que es Jesucristo? Entonces levanta, ahí con su mano levantada, diga, si yo entré por la puerta, yo tengo vida en abundancia. Si yo estoy en Cristo, yo tengo vida en abundancia. Y diga, ninguna maldición puede tocarme. Vamos a decir, ningún maldición.